Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa de discusión que se está planteando para este congreso, en el cual vamos a hablar sobre las perspectivas de la ecología en México. Pero antes me gustaría presentar a las autoridades que van a estar en esta mesa de discusión. Primero está el biólogo Jacome Galindo Pérez, biólogo de la UNAM, actualmente estudiante del posgrado en ecología aplicada, y su trabajo de investigación está enfocado sobre la dinámica biogeoquímica de la laguna costera. También dando la bienvenida al maestro en ciencias, Alfonso Esquivel Herrera. Es profesor del Departamento de Hombres Ambiente y también de la maestría en ecología aplicada. Y su línea de investigación es sobre la estructura y funcionamiento de los recursos naturales renovables. También darle la bienvenida a la doctora Marcela Ivonne Benítez Díaz Mirón, que es doctora en ciencias biológicas, es parte del Departamento del Hombres Ambiente y su área de investigación es rotiferología y análisis de sistemas. También darle la bienvenida al maestro en Sistemas de Información Geográfica, Gilberto Sven Lindquist Cervantes, jefe del Departamento del Hombres Ambiente, y sobre su línea de investigación está la planeación ambiental orientada a provisión de servicios ecosistémicos y ordenamiento de desarrollo territorial. También el doctor Luis Amado Ayala, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Actualmente es secretario académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, y su línea de investigación está enfocada a modelos de ecología y dinámica de población de peces. Y también darle la cordial bienvenida al doctor David Víctor Barkin, el cual es profesor de la Universidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, egresado de Yale con el doctorado en Economía. Y también darle la bienvenida al ingeniero bioquímico David Martínez Espinosa, el cual nos va a apoyar como moderador, el cual tiene una línea de investigación sobre planeación situacional en acuacultura. ¿Empezamos? Buenas tardes. El evento de hoy es emergente debido a la necesidad de encuadrar armado de la ecología aplicada bajo la luz de una práctica profesional articulada con las necesidades del país y con las también aspiraciones de no solo de los alumnos, sino también de la sociedad civil. Entonces, bajo esa perspectiva, el evento debe generar una reflexión que nos permita articular la noción de aplicación, no solo a la luz de la parte conceptual, sino en sus prácticas cotidianas. Y bajo esa luz va a haber 4 preguntas que van a permitir que todo el público reflexione alrededor de este debate. La primera pregunta es la noción de ecología que genera este evento, el cual podría traducirse a la luz de qué es la ecología aplicada o cuáles son las ecologías aplicadas, porque no necesariamente, dependiendo de la posición epistemológica, no puede necesariamente haber una sola ecología, sino varias. Entonces, incluso ese debate está presente. Y bajo esa perspectiva vamos a articular una presentación de cada uno de los componentes que estamos en la mesa, con un tiempo de 3 a 4 minutos, de manera continuada, y luego vamos a permitir que todo el público reflexione junto con los ponentes alrededor de esta pregunta durante 3 rondas.
Entonces, empezaremos con el lado derecho, ¿no? Está con Luis, o empezamos por el doctor Bartley, por ser el orden más adecuado. Bueno, mágicamente elección. Doctor Bartley. Eso es porque no soy ecólogo. Bueno, yo no tengo idea qué es la ecología aplicada. Y no me advirtieron que este iba a ser el formato ni la pregunta. Pero lo que estoy seguro es que la forma en que estamos manejando la ecología en este momento está condenando a la humanidad a su destrucción y tardará quizás unos siglos para que el planeta se recupera de nuestra estancia en el planeta. La problemática actual de cómo vemos al planeta está en este momento determinado por su utilidad para la raza humana. Y la raza humana, como una totalidad, está organizándose de una forma extraordinariamente eficiente para destruir la ecología. La idea de entender los distintos elementos de lo que está en la ecología, de lo que está en el planeta, los elementos de la biodiversidad, en este momento son extraordinariamente importantes para nuestra supervivencia, pero nos estamos organizando en nuestra vida de tal manera de hacer todo lo posible para reducir la biodiversidad. Hay 4 cultivos en el mundo en este momento que ocupan más del 75% de la superficie agrícola. Y el consumo, los patrones de consumo y la organización de la sociedad basada en las dietas que hemos desarrollado, que es fundamentalmente con una ingesta, yo diría hasta obscena, de carne, amenaza con una gran parte de la biodiversidad y de los ecosistemas que todavía tenemos en el planeta. Yo doy clases en economía ecológica, era líder fundador de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica y organicé el Congreso Internacional de Economía Ecológica en Puebla en septiembre de este año. La economía ecológica, como una manera de examinar estas cosas, plantea un reto muy, muy grande, porque plantea la necesidad de confrontar las exigencias de un sistema económico absolutamente irracional, ilógico, y que nos está condenando a la muerte, frente a una serie de propuestas alternativas de centenares de millones de personas que están viviendo al margen de esta economía y que están deliberadamente tratando de mantener su autonomía y la gestión de sus territorios. Para aterrizarlo, aquí en México estoy hablando de unos 15 millones de personas que ocupan la tercera parte del territorio nacional
y que en este momento están involucrados en un proceso de tratar de construir sociedades postcapitalistas. No voy a explicar, no tengo tiempo de explicar exactamente qué son sociedades postcapitalistas, salvo decir que no están guiados por la maximización de las ganancias ni del bienestar medido en el mercado. Estos grupos se rigen por otro sistema de cosmovisiones, se rigen por otro tipo de organización social que está comprometida con desarrollar una relación alternativa, diferente, con sus ecosistemas. Y estas personas en este momento están amenazados por nosotros. Y lo digo literalmente. Este fin de semana, por ejemplo, nosotros tendremos la posibilidad, yo esperaría la obligación de participar en un referéndum respecto a varios proyectos, pero uno de los cuales es sintomático del problema que amenaza a este grupo de personas, y es el Tren Maya. El Tren Maya, que la nueva administración está diciendo que va a ser que quisiera que fuera uno de sus proyectos emblemáticos, pretende cruzar más de 1000 kilómetros a través de territorios que no deben estar a disposición del capitalismo. Pero el Tren Maya es un proyecto capitalista para destruir la capacidad, la integridad de estas comunidades. Yo uso eso por su actualidad, pero el proyecto del Tren Maya es uno de muchísimos proyectos que están haciendo lo mismo y que están enfrentando los pueblos que sí saben qué es ecología aplicada y la administración pública actual y la venidera que no tiene idea de lo que es. Si estamos hablando de ecología aplicada como un vil economista que soy, estaría yo diciendo que lo que debemos hacer es cuestionar la necesidad del proyecto de desarrollo y optar en su lugar por un proyecto que nosotros, en el posgrado en el cual yo tengo algo que decir, que yo llamo austeridad convivial. Con eso. Gracias por la participación y continuaríamos con el doctor Luis Ayala. La misma pregunta. ¿Qué se está haciendo en ecología aplicada en este país? Bueno, creo que hay muchos puntos que se podrían tocar cuando quiere uno responder esta pregunta de qué es la ecología aplicada. Uno primero que se me viene a la mente, voy a poner sobre la mesa y voy a tratar de ordenarlos, es el concepto de moda. Cuando queremos decir que algo debería de funcionar acorde con la naturaleza, le ponemos el apellido de ecológico. Y ahí tenemos los taxis ecológicos y tenemos muchas cosas que son ecológicas. Y entonces ahí pues estamos hablando simplemente de una moda en la que pues no se utiliza correctamente el concepto. Y el entender el concepto de ecología desde mi punto de vista va más allá de solo identificar las relaciones que existen entre los seres vivos
y su entorno. Cuando hablamos de ecología tenemos que hablar también de cuáles son los efectos que el hombre provoca a los ecosistemas por las diversas actividades económicas que desarrolla. Y si a esto le sumamos la cuestión aplicada, entonces buscamos incorporar el conocimiento y la tecnología para buscar resolver problemas específicos que el hombre ha generado con su actual estilo de vida. Y diría por último que ecología aplicada sigue siendo un reto muy muy fuerte ante el panorama en el cual estamos viviendo. Una tasa de crecimiento poblacional de la humanidad superior al 2% anual. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen por bajar este índice, pues todavía no se logra y de hecho hay algunos países que están creciendo más. Esto obviamente lo que implica es una mayor necesidad de alimentación, de vivienda, de transporte, de educación, de servicios de salud y todo eso dentro de un mismo planeta, un único planeta en donde todos tendríamos que estar acomodados y organizados para que las futuras generaciones pudieran también disfrutar de lo que ahora nosotros tenemos. Yo creo que sigue siendo un gran reto, porque incluso en los esfuerzos que se hacen actualmente cuando hablamos de ecología aplicada, creo que queremos confiar demasiado en la tecnología y ahí yo tengo también mis dudas de que la tecnología sea suficiente como para resolver algunos de los problemas que estamos enfrentando. Y solo por poner un ejemplo, yo ayer veía un escuadrón de barcos, me parece que franceses o ingleses, que se están dedicando a limpiar los océanos y sacan cientos de toneladas de basura a diario de los océanos. Pero decía, bueno, pues es un escuadrón creo que de 8 o 10 barcos. Si eso lo contrastamos contra la cantidad de personas que arrojan basura a los océanos, pues parece cuento de no acabar, ¿no? O cuando, un poco más en mi área de experiencia, cuando decimos que muchos de los recursos pesqueros en el mundo están sobreexplotados, pero se sigue incrementando la tecnología de búsqueda y de captura para incrementar el volumen de captura y generar más alimento, pues entonces también siento como que no coincide. Yo creo que ecología aplicada tendría que ir más en la idea de entender los procesos naturales, pero también de buscar cambiar radicalmente, sustancialmente, estilos de vida actuales. Y podríamos hacer una lista larga de lo que nosotros cotidianamente estamos acostumbrados a hacer y que no son acciones justamente amigables con el ambiente. Pues creo que ahorita lo dejaría ahí para dar la palabra a Luis. Gracias, Luis. A continuación participaría la doctora Marcela Benítez, una misma lógica la pregunta que se está haciendo en ecología aplicada. Es ecología aplicada. Gracias. Bueno,
Bueno, en términos de ecología aplicada, yo veo varios puntos. Si lo analizamos como un sistema, tenemos el concepto en sí de ecología aplicada, pero tenemos otros conceptos que están involucrados. Uno de ellos, el desarrollo sustentable. Otro de ellos, la economía ecológica. Otro de ellos, la ecología política, si es que algo así existe. ¿Cuáles son, digamos, los principales retos que se enfrentan con esto? Ecología aplicada tendría que encargarse de entender todos los procesos biológicos y ecológicos que están determinando todo el funcionamiento del planeta. Sin embargo, no se puede quedar ahí. O sea, una parte es entenderlo y otra es pasar tanto de las aulas como desde el plano conceptual hasta un plano en el que se le pueda dar un valor a esa información básica que se está generando. ¿Cómo podemos hacer esto? Ejemplos sencillos. Mencionan la tecnología, desarrollo sustentable. ¿Quién de ustedes puede calcular que lo que estamos haciendo hoy no está comprometiendo el desarrollo de las generaciones futuras? Si consideramos el crecimiento poblacional, si consideramos el cambio de uso de suelo, si consideramos todos esos aspectos en cuanto a que, digamos, el desarrollo político de los pueblos está basado básicamente en el capital, entonces, ¿cómo podemos calcular que esos recursos van a ser suficientes en un futuro si no tenemos un entendimiento de cuál va a ser el impacto? Impacto que ya estamos viviendo desde el calentamiento global. Se habla mucho del calentamiento global y se dicen que son las emisiones, pero no nada más son las emisiones. Los propios procesos biológicos en sí pueden crear ciertas emisiones que permiten y favorecen ese cambio climático, pero nosotros, la mayoría, digamos, del sector industrial, es el principal involucrado en esta degradación de los sistemas. Nos decimos a nosotros mismos que somos ecológicos y que somos sustentables y queremos poner parques eólicos, queremos poner turbinas, queremos hacer autos híbridos. ¿Se han preguntado de dónde vienen los materiales y cuánto material se necesita para dar abasto a nuestras tecnologías? Se los invito a revisar los datos que hay respecto a las tierras raras, cuáles son los mecanismos de extracción, los procesos mineros que están generando y cuál es el impacto ecológico que eso tiene. Y si a eso le unamos la falta de voluntad política para la creación y la protección de nuestros ecosistemas, bueno, entonces realmente pues estoy de acuerdo con el doctor Balkin de que nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba. Y creo que la ecología aplicada debería de orientarse a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Proponer alternativas en el mediano y en el corto plazo que permitan no solo entender todos los procesos químicos, biogeoquímicos y biológicos que finalmente son los que nos abastecen de todos nuestros recursos, porque pues todo lo que producimos viene del mismo lugar, entonces debería de ser entender todos esos procesos y ayudar a mitigar los impactos que estamos causando al analizar y al obtener todos estos materiales. Gracias. Bien. Gracias, Marcelo. A continuación participaría el doctor Gilberto Lindquist bajo la pregunta de qué es la ecología aplicada a la aplicación de la ecología. ¿Cuáles son los procesos de ecología aplicada? Bueno, Adelante, Gil. gracias. Primero, gracias por la invitación a todos ustedes. Y bueno, yo tendría pues como diversas perspectivas de cómo entiendo la noción de ecología aplicada. Por un lado, me queda claro que habría una interpretación desde la perspectiva científico-técnica, desde la parte académica, donde podríamos concebir a la ecología aplicada como finalmente la internalización de los principios ecológicos de los grupos de energía. Básicamente estoy hablando de termodinámica en cuestiones de captación, transferencia, almacenamiento de energía. Eso puede ser una primera aproximación en cómo la teoría ecológica, la teoría de las poblaciones, la teoría de la cinecología, la teoría de ecosistemas, la teoría de todos los sistemas de degradación,
finalmente proveen de ciertos principios en el manejo de la energía, y eso lo podemos ver en términos de biomasa, lo podríamos ver en términos de geoquímica, pero también de dinero, ¿no? Que también es otra forma, ¿no? Y principios como pues, la competencia, la coexistencia, la diversidad, la riqueza, son elementos que nos ayudan a entender por qué luego surgen los conflictos, por ejemplo, cuando hay intereses que se contraponen, ¿no? Hablando del típico esquema de competencia versus coexistencia. Pero finalmente diríamos, ¿para qué nos proveería desde esta perspectiva científico-técnica la ecología aplicada? En mi opinión, eminentemente es para generar criterios e indicadores. Criterios e indicadores que nos lleven a una aproximación de cómo contender con problemas. Ustedes dirán, ¿qué tipo de problemas? Si son problemas ecológicos, son relativamente sencillos de manejar, porque sería nada más manejar la energía. Pero por desgracia, lo que han comentado los compañeros aquí en la mesa, pues son problemas básicamente ambientales, son problemas básicamente basados en la forma en cómo hemos concebido el desarrollo. Y eso es porque nos gobierna una racionalidad económica donde hemos concebido a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos y un enorme depósito de basura. Entonces, bajo esa lógica, pues es evidente que la ecología la ecología aplicada, si solamente toma en cuenta los criterios basados en los principios de la ecología, podría quedarse corta, porque los problemas ambientales, de entrada, no son problemas ecológicos, es la punta. Los problemas ecológicos quizás son el reflejo de enormes brechas entre los que tienen y los que no tienen cosas. O sea, estoy hablando de problemas económicos, sociales en un contexto cultural determinado. Entendiendo esa lógica, entonces podríamos ver que también existe otra noción de ecología aplicada, y sería pues, de los que han sido poseedores de recursos, que los han usado de alguna manera, algunos de manera sabia, otros no tanto, pero que finalmente no tomaron ni biología, ni hicieron una maestría en ecología aplicada. Pero hay un capital de conocimiento, de manejo de esos recursos en distintas condiciones que ha sido exitosa en algunos casos. Y en ese sentido, pues también hay otro elemento de la ecología aplicada, que es ese conocimiento inherente en el manejo de recursos que tienen sobre todo ciertas poblaciones, por ejemplo, en territorios indígenas, podría ser una aproximación. Entonces, ¿a dónde quiero llevar el comentario? Que puede haber un gradiente desde lo científico-técnico en dónde llevar la ecología aplicada hasta cómo lo aplican los usuarios de los recursos, ¿no? Que no necesariamente tienen que tener una educación científico-técnica. Y por otro lado, quizá valdría la pena ponernos a repensar que la ecología aplicada, si busca atender los problemas ambientales, pues seguramente más bien habrá que estar abonando sobre pues, nuestra propia noción de bienestar. No un bienestar únicamente social basado en calidad de vida, sino un bienestar también de los entornos en donde habita. Y en ese sentido, quizá deberíamos estar apuntando que la ecología aplicada debería de proveer los elementos o los insumos simplemente para gestionar este bienestar socioambiental, donde tan importantes son los ecosistemas, donde las sociedades persisten, como las mismas sociedades, y que no se puede desligar ni lo humano, ni sus entornos, ni los ecosistemas, ni las personas. Tenemos que considerarlos como un solo binomio. Por desgracia, a lo largo de la historia hemos privilegiado más ese pensamiento de solo las personas, olvidándonos que esas personas dependen de los ecosistemas y sus funciones, que son los sistemas de soporte de vida, no solo de la biosfera, sino también de las sociedades. Y pues creo que con eso podría darle paso a mis demás compañeros. Gracias, sí. A continuación participaría el maestro Alfonso Esquivel bajo la lógica de tratar
generar una respuesta como alrededor de la pregunta de qué es la ecología aplicada, qué se está haciendo alrededor de esto. Buenas tardes. Si comenzáramos por la parte de ecología, habría motivos de preocupación porque a principios de la década de los 80, Holling crea un artículo tremendamente impactante, uno de los artículos más citados, pero aparentemente uno de los más ignorados, ¿no?, en cuanto a su contenido, en donde empieza a mencionar algunas cosas, por ejemplo, la no linealidad en el comportamiento de los ecosistemas. Habla sobre los conceptos de resiliencia, o sea, de cómo va a absorber los efectos de deterioro del ambiente un ecosistema y responde transformándose en otra cosa, ¿sí? No en la que era originalmente. Y también en contra de algunos de los conceptos que manejamos erróneamente, que son conceptos vacíos, por ejemplo el de equilibrio ecológico, porque lo que nos daría la idea, lo de equilibrio ecológico, es que los ecosistemas solo tienen una manera de existir. Y hay ecosistemas que se presentan de varias maneras. Y entonces cuando los gestores de estos ecosistemas insisten en que una visión que ellos tuvieron del ecosistema que estaba limitada por el tiempo, la verdadera, ocasionan verdaderos desastres. Inclusive él pone unos ejemplos, Holling en este artículo muy claros, sobre cómo las medidas de control de unas orugas que afectaban a los abetos y que eran el de evitar que se esparciera esta enfermedad, lo que terminaba era destruyendo los bosques de abeto, ¿sí? Porque la idea era, los árboles, un bosque de abeto, no contemplaba aspectos, por ejemplo, que los abetos se protegen porque hay otros árboles intermedios entre ellos que evitan que pase fácilmente la plaga de un lugar a otro, ¿sí? Entonces estas visiones limitadas ocasionan problemas. En este caso, ni siquiera por un interés económico, era por el interés de los que estaban gestionando estas áreas naturales. Y luego a esto le podemos añadir otras cosas. Por ejemplo, si nosotros vemos las definiciones que dan sobre ecología aplicada en algunas universidades de Estados Unidos, lo primero que dicen es una subdivisión de la ecología, pero por las cosas de las que han hablado los demás participantes en la mesa, lo que nos damos cuenta es que no es una subdivisión de la ecología. No puede ser una subdivisión porque está implicando más cosas que las que implica la misma ecología. Por ejemplo, lo que se ha mencionado es cuál es la importancia que tendría en los aspectos sociales, económicos, culturales, ¿sí? Sobre la posibilidad de hacer una intervención sobre los ecosistemas que no sea cualquier intervención. Lo que estamos buscando es una intervención, pero tendríamos que definir cuál es el objetivo de esa intervención. Esa intervención lo que buscaría es que, y va a sonar un poco raro, que los ecosistemas y las personas fueran más felices. ¿En qué consistiría, no? Entonces tendríamos que decir, por ejemplo, la felicidad de las personas, ¿en qué consistiría? Y entonces aquí es donde nos enfrentamos a algunos conflictos que nos han metido en la cabeza de una manera tal que resulta difícil de librarnos de ellas, que es decir, somos felices por lo que poseemos. ¿Sí? Es la idea que nos ha dado la sociedad occidental de que la felicidad está basada en lo que poseemos. Y lo que no entendemos es que la felicidad es un estado interior que es generado por nosotros mismos, entonces no es dependiente de qué hay en el ambiente. Claro está que las personas que viven en un entorno destruido tienen una enorme dificultad para encontrar esa felicidad. Y también lo que nos preguntaríamos, ¿qué es lo que haría un entorno feliz? Un entorno feliz sería en el que los procesos se fueran dando de la manera que ocurre naturalmente,
¿sí? O lo más cercano a lo que ocurre naturalmente. Pero por este aspecto que decíamos nosotros de resiliencia, hay cambios en los ecosistemas que implican que ya después de que han interactuado las personas con ellas, ya no van a ser lo mismo. A lo mejor funcionan armónicamente, pero ya no van a funcionar tal como eran originalmente. Y en ocasiones puede ser tan perjudicial el tratar de forzarlos a que sigan funcionando o tratar de devolver la estructura que tenían anteriormente, en vez de permitir que reaccionen a estos nuevos elementos que se están incluyendo entre ellos, que serían, por ejemplo, la participación o la intervención humana. Entonces, estoy de acuerdo en lo que se ha mencionado. Si hay una especie que esté en riesgo de extinción, serían los humanos que viven en la sociedad occidental. Es algo que está en peligro de extinción. Si estamos insistiendo en que esa es la manera correcta de relacionarnos con el ambiente, a lo que vamos es, como se ha dicho, a continuar cavando nuestra misma tumba. Pero creo que no estaríamos aquí si no tuviéramos algún aspecto de esperanza, de que se pueden hacer las cosas de alguna manera diferente, pero algo que al menos en mi caso entendería, es que esa manera no implica que sigamos teniendo la misma forma de vida que tenemos en la actualidad. O sea, vamos a tener que cambiarla. No sabemos todavía en qué medida, pero definitivamente lo que no va a poder subsistir en el futuro serían los patrones de consumo, los patrones de dependencia de las cosas por sí, no de las cosas como satisfactores de necesidades que tenemos. Una cosa importante para la que nos podría ayudar estos conceptos de la ecología aplicada es que precisamente aprendamos a distinguir entre lo que es una necesidad de lo que es una preferencia. ¿Sí? Georgescu Reagan precisamente lo que decía es no podemos esperar que exista una tecnología maravillosa que nos salve en el futuro. Lo que nos va a salvar en el futuro sería cómo cambiamos nosotros. Sí, gracias. Gracias. Sería en la participación del biólogo Sael Galindo. Gracias. Bueno, yo como alumno de la maestría en ecología aplicada, pues ya hemos visto que nos han dado una gran introducción de qué es la ecología aplicada. Sin embargo, yo de esto último que habla el profesor Esquivel, me interesa mucho la parte filosófica, ¿no? que la ecología aplicada va más allá que el mero tecnicismo, ¿no? La mera tecnocracia, la aplicación de las ciencias hacia un problema, sino que va más allá al cambio de conciencia, ¿no? que esa es una parte más importante que genera la ecología aplicada y que va llevándonos de la mano históricamente, ¿no? a relacionarnos entre los recursos, el hombre y su ambiente, va teniendo esta interacción. Lo vemos en las culturas